El hombre quiere justificarse viviendo por la ley, pero la ley nadie puede cumplirla, nadie. El hombre no se va a justificar por la ley, no se va a justificar por lo que haga. Eso lo vimos en el capítulo 4 de Romanos, ¿se acuerdan? Capítulo 4, cuando estudiamos el capítulo 4, Abraham no pudo ser justificado porque se circuncidó, porque guardó la ley o porque era bueno. Dice la Biblia que Abraham, la fe le fue contada por justicia. No hay otro medio, no hay otro medio, no hay otra forma, no hay otra manera de ser justificado delante de Dios si no es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, que hizo posible que hoy nosotros recibiéramos la salvación, la justificación, la redención, la santificación. No hay otro medio. El capítulo 5, verso 1, ¿se acuerdan? Capítulo 5, verso 1 de Romanos, ¿qué dice? Vamos a ver. ¿Sabe qué pasa? Cuando nosotros ya vamos por el capítulo 9, por el capítulo 10, pero no repasamos los capítulos anteriores. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. Hermano, llegamos, yo les recomiendo a ustedes que estén leyendo el 1, el 2, el 3, el 4, y usted va refrescando muchas cosas. Porque va refrescando, pero porque usted no lo repasa. Ya llegamos al día, bueno, ya llegamos por el 10, wow, ya llegamos al capítulo 10. ¿Qué nos va a decir? Pero no, ni siquiera el capítulo 9 leímos. Y le voy a recomendar leer el capítulo 11, aunque no hemos llegado al capítulo 11. Y cuando llegamos, lea el capítulo 12, lea el capítulo 13. ¿Cuántos capítulos tiene Romanos? Bueno, eso sí lo saben, ¿verdad? 16. Gloria al Señor, son 16 capítulos. Ok, acá le tocó abrir y a mí me va a tocar cerrar con el capítulo 16, que tiene aspectos muy importantes en ese capítulo que los vamos a ver obviamente cuando lleguemos ahí. Ok, entonces, el rechazo actual de Israel hacia Dios, eso es lo que encontramos en el capítulo 10. Como dije, se compone de 5 partes, del 1 al 3, la negativa de Israel de someterse a la justicia de Dios. Número 2, capítulos 4 al 8, el contraste entre la justicia de Dios y nuestros intentos de justicia. Número 3, versículos 9 al 13, cómo es obtenida la justicia de Dios por medio de la fe. Versículos 14 al 15, la necesidad de la predicación del evangelio. Y por último, los versículos 16 al 21, los profetas predijeron el rechazo del evangelio por parte de Israel. Todo eso lo vamos a ver. Estamos apenas en la introducción. Podemos ver dos cosas poderosas, importantes en este estudio del capítulo 10. Podemos ver algo. Muestra el trágico error de Israel. El trágico error de Israel, creer o querer vivir bajo las condiciones de la ley y justificarse, y según ellos, porque ellos cumplían la ley, cosa que nadie puede cumplir la ley. Y también proclama el gran peligro de no alcanzar la justicia de Dios, porque la justicia de Dios, hermanos, se alcanza única y exclusivamente por la fe. No hay otra forma. No hay otra forma, hermano. No hay otra forma. Se inventan muchas cosas. Aún nosotros a veces criticamos algunas otras confesiones que se llaman cristianos, que se dicen cristianos. Nosotros los criticamos, pero a veces nosotros también estamos parando la oreja a cosas que nos parecen, que nos dicen, que nos emocionan, que tocan nuestros sentimientos, nuestra parte emotiva, y entonces nosotros como que nos anonamos, nos hipnotizan y pensamos que está bien eso, cuando en realidad, hermano, no está bajo los principios de la palabra del Señor. O leí algo de un líder de la iglesia tradicional que dijo que esta iglesia tradicional está por encima de la Biblia. Está por encima de la Biblia.
hermano, yo quiero decirle con absoluta seguridad, confianza y énfasis, hermano, absolutamente nada en este mundo está por encima de la palabra de Dios. Llámese ciencia, llámese política, llámese educación, llámese religión, llámese como se llame, ninguna filosofía, nada, absolutamente nada está por encima de la palabra de Dios. Por eso, hermano, nuestra responsabilidad de escudriñar, de leer, de meditar y poner en práctica la palabra del Señor. Por eso, hermano, la insistencia, estudiemos, leamos la palabra de Dios, meditamos en la palabra de Dios, meditemos en la palabra de Dios, hagámoslo, saquemos el tiempo para hacerlo, hermano. Pero hay tiempo para un montón de cosas, pero no hay tiempo para lo más importante. Y lo más importante es el estudio de la palabra de Dios. Amén. Aquí podemos encontrar una excelente enseñanza sobre la justicia de Dios. Muestra al hombre exactamente lo que tiene que hacer para recibir su utopía sobre la tierra. Para el hombre, hermano, es un sueño que ha percibido durante su historia, durante su vida. Yo no sé cuánto hace, pero por allá se escribió una canción de un grupo muy famoso que todavía se escucha, todavía se oye y todavía nos gusta escucharlo. Y es una canción que se llama Imagínese. ¿La han escuchado? Imagínese. Y es una utopía de lo que en realidad el corazón del hombre quiere. Pero el problema que es que lo quiere sin Dios. Él dice en su canto, hermano, que imagínese un mundo sin guerras. Imagínese un mundo sin ver niños llorando. Imagínese un mundo sin fronteras. Imagínese un mundo donde no haya cielo ni haya infierno. Imagínese un mundo, es una utopía. Es algo que no puede ser. Y tal vez el pueblo vivía bajo esta utopía, creyendo poder vivir y cumplir y recibir la justicia de Dios de acuerdo a su manera de vivir, pero no de acuerdo a la manera de vivir de Dios. Porque muchos quieren vivir bien fuera de Dios. Y déjeme decirle que absolutamente nadie, por más éxito que tenga, por más fama que tenga, por más dinero que tenga, por más reconocimiento que tenga, puede vivir bien fuera de Dios. Porque hay algo aquí adentro que le hace falta. Porque las cosas externas, hermanos y hermanas, nunca van a satisfacer nuestra necesidad máxima. Yo tenía una filosofía de vida. ¿Sabe cuál era mi filosofía de vida? No sé si usted se acuerda. Nacer, vivir y morir. Se finish. Eso era todo. Esa era mi filosofía de vida. Para mí la vida era eso. Pero cuando yo conocí al Señor, ya entendí el asunto. Ya entendí. Cuando yo recibí, nacer, vivir. Pero vivir, hermano, de una forma diferente. No es vivir por vivir. No, porque hoy yo sé que después de mi muerte, algo más allá me espera. Un encuentro. Abro los ojos aquí y me encuentro y abro los ojos con mi Señor. Gloria al Señor. Eso es, hermano. Eso es. Por lo tanto, hermano, muchas veces nos equivocamos porque vivimos en utopía, pero sin Dios. Solamente con el Señor podemos cumplir el sueño, por decirlo de alguna manera, o encontrar el verdadero sentido de la vida. Solamente con el Señor. Revela cómo el hombre puede recibir la justicia y ser salvo de la muerte, del juicio y vivir para siempre. Lo que estoy diciendo. En este capítulo eso es lo que vamos a encontrar. A manera de desarrollo. El trágico error de Israel
Israel no alcanzó la justicia de Dios. No alcanzó la justicia de Dios. El rechazo de Israel del evangelio de salvación por medio de Cristo Jesús. De eso es lo que nos habla este capítulo 10. En los versículos del 1 al 3, como mencioné anteriormente, la negativa de Israel de someterse a la justicia de Dios. Ellos querían someterse a la justicia terrenal, a la justicia de la ley. Y los versículos del 1 al 4 dicen: hermanos, ciertamente, dice Pablo, el anhelo de mi corazón, ojo, y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Sigue diciendo, porque yo les doy testimonio ojo a esto, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Eso era lo que ellos vivían. Esa era la negativa de Israel de someterse a la justicia de Dios. Dice Pablo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel. Y cuando yo leo eso, yo veo un sentimiento en el corazón de Pablo por el amor profundo por su pueblo, por su nación, como lo veímos en el versículo 1 y 2 del capítulo 9. ¿Cómo amaba este hombre a este pueblo? ¿Cómo lo amaba? Me recuerda también a Moisés, ¿verdad que sí? Pablo nuevamente se siente obligado a relatar su corazón con respecto a sus compañeros judíos. Pablo no se regocija de que hayan tropezado en la piedra de tropiezo, como vimos anteriormente en los versículos 9, en el capítulo 9, verso 32. Ellos tropezaron en la piedra angular. Y obviamente todos sabemos quién era esta piedra: Cristo Jesús. Ellos tropezaron, ellos lo rechazaron. Dice Pablo, el anhelo de mi corazón, mi pueblo. El anhelo del corazón de Pablo también se tradujo en una acción concreta: oración a Dios por Israel. Pablo no solamente se preocupó por su pueblo, sino que oró por su pueblo, por la conversión, para que conocieran a Jesús, como él, siendo judío, un día lo conoció, como vemos allá en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Pablo tenía un ardiente anhelo de la salvación de Israel. Amaba a su pueblo y lo amaba profundamente. Un gran ejemplo para nosotros, una gran lección para todos los creyentes. Nosotros también debemos de orar por la salvación de todos y también de los judíos. Yo no sé si usted ora por sus vecinos. Aunque tu vecino te haga la vida imposible. Yo no sé si usted ora por tu jefe o tu patrón que te hace la vida imposible. O usted se enoja, se chivea y piensa cosas aquí en su mente y aquí en su corazón. A veces, hermanos, ¿sabe qué queremos? Queremos aplausos, porque cuando hacemos algo bueno y nadie reconoce y no nos aplauden, queremos aplausos. Pero cuando hacemos algo que no está bien, algo indebido, metimos la pata, como decimos, entonces todo el mundo nos cae encima y ahí es cuando nos enojamos. Oramos por esas personas. Ora usted por su esposo, que a veces te hace la vida imposible. Ora usted por su esposa, que a veces te hace la vida imposible. Oras tú por tu hermano, que a veces te hace la vida imposible. ¿Están conmigo? Ora por aquel que te maltrata, por aquel que dice, que habla de ti. Pablo, oiga, hermano, y si lo ponemos en un contexto, el pueblo merecía que Pablo orara por ellos. No, eran malos, eran hipócritas, como les dijo Jesús. Era un pueblo que hablaba de Dios,
pero de labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. Sin embargo, Pablo ora por ellos. Nosotros debemos de orar por aquellas personas que están a nuestro alrededor, que no conocen al Señor. Y también no se le olvide orar por el pueblo judío. Orar por ellos también. Dice el verso 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Oiga, qué tremendo es esto. Pablo está diciendo, ellos tienen celo de Dios. Pablo reconocerá fácilmente que Israel tiene celo de Dios, pero también ve que es un celo no conforme a la ciencia. O sea, que tenían celo de Dios, pero no tenían entendimiento de Dios. Tenían celo de Dios, pero no tenían conocimiento de Dios. De oídas habían oído, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. ¿Se acuerdan de Job? Job no conocía a Dios. 41 versículos, capítulos de la Biblia. Oraba a Job. Adoraba a Job. Era un hombre justo, Job. ¿Cuántas cualidades y características podemos ver en la vida de Job? Y por allá Job, inquieto por todo lo que le estaba pasando, habla con Dios y le pregunta a Dios, y Dios le dice, no preguntes nada. Usted no sabe con quién se está metiendo. Usted no sabe con quién está hablando. Usted no sabe lo que está pidiendo tampoco. No lo vas a entender. Aún más te voy a decir cosas que no las vas a entender. Y a partir del capítulo 37 al capítulo 41, Dios comienza a hablar con Job y decirle, Job, ¿quién se sentó enseñando? ¿Quién me dio consejos? ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo aquí? ¿Quién hizo allá? ¿Quién hizo el otro? Yo pienso, hermano, que a Job se le volaron todos los empaques del cerebro. No entendió nada. Sin embargo, algo pasó en el 42. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora sí había conocido a Dios. ¿Cuántas gentes están sentados los domingos en los templos a nivel del mundo? En el mundo millones de personas se sientan en los diferentes templos, hermano, dándole culto a Dios, hermano, pero muchos no conocen a Dios. Conocer a Dios no es orar, conocer a Dios no es cantar, conocer a Dios no es diezmar, ofrendar, conocer a Dios no es tener una Biblia, aprenderse de versos bíblicos, sentarse y recibir un sermón, participar de un culto. No, hermano, hay mucha gente que hace eso y no conoce a Dios. Pablo está reconociendo que ellos tenían celo de Dios, pero estaban equivocados. No entendían, no sabían. No habían entendido todavía el mensaje de salvación. Para los que les gusta apuntar, para reforzar lo que estoy diciendo, capítulo 7, verso 6 del Evangelio de Marcos, segunda de Corintios 10:12, Job 9:20, Proverbios 26, Proverbios 30:12. Hermanos, esto es tremendo. Tenían celo de Dios. Usted sabe que hay gente que son religiosos, que pertenecen a otras religiones y tienen celo de Dios y defienden a Dios y tienen celo de Dios, pero hermanos, no creen que en la cruz del Calvario Jesucristo murió, y todo aquel que se arrepiente y recibe a Cristo en su corazón alcanza la salvación, alcanza la justicia de Dios. No lo creen y defienden sus puntos doctrinales y defienden su religión. Mas sin embargo tienen celos, pero no conocen a Dios. No tienen entendimiento de quién es Dios. No les ha amanecido, diría Pablo. Aquí es donde muchas personas religiosas, incluso cristianos sinceros, se pierden. Tienen mucho celo, pero poca ciencia. Tienen mucho celo, pero poco entendimiento o nada de entendimiento de Dios. Dice Pablo, celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Esta es una descripción perfecta del mismo Pablo antes de su conversión. Pablo era un hombre celoso
por Dios, por la obra de Dios, pero no conocía a Dios. Todos sabemos lo que en Filipenses nos describe Pablo, quién era él, cómo era él y todo lo que él hacía. Cuando leemos a partir del capítulo, capítulo 7 es, cuando el capítulo 5, 6, 7, por ahí, 8, de la vida de Pablo, qué era lo que hacía. Perseguía a los cristianos, pedía cartas para ir a encerrar en la cárcel a los cristianos, presenció la muerte de Esteban y lo consintió y recibió la sangre, las vestiduras de Esteban llenas de sangre. Era celoso, pero no conocía, no tenía entendimiento, no tenía conocimiento de Dios. Es que para tener conocimiento de Dios hay que tener un encuentro auténtico con nuestro Señor Jesucristo. No es una confesión ahí a la ligera, no es una confesión ahí rápida. No. Es un encuentro personal con aquel que murió en la cruz del Calvario, con aquel que derramó su vida por mí. Un encuentro con el dador de la vida. Saulo de Tarso era un notorio perseguidor de cristianos antes de que Jesús le confrontara en el camino a Damasco. Si quieres saber más de esto, en Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 20, ahí hay una descripción de quién era Pablo. Es extraordinario que Pablo haya encontrado algo bueno que decir sobre estas personas judías que lo perseguían sin piedad. Al menos tienen celo de Dios, dice Pablo, pero no conocen a Dios. Verso 3 dice Pablo, procurando establecer su propia justicia, la justicia propia de ellos. Su esfuerzo muestra la falta de ciencia de Israel y que está ignorando la justicia de Dios. Ellos se esforzaban, pero equivocadamente. Pablo demostró hábilmente en los primeros capítulos de Romanos lo inútil que es esto. En términos llanos, dice Pablo, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Por las obras, ojo, por las obras de la ley ningún ser humano va a ser justificado. Romanos 3:20. Nadie, absolutamente nadie. Ellos querían a Dios, pero lo querían a su manera. Ellos querían a Dios, pero dentro de sus parámetros. Y hoy le pasa a mucha gente igual. Quieren a Dios, pero le ponen condiciones a Dios. Quieren el beneficio, las bendiciones de Dios, pero ellos ponen sus condiciones. Pero no viven de acuerdo a las condiciones que Dios ha puesto en su palabra. Procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ahí está la disyuntiva. Israel tenía una falta de conocimiento, ciencia, pero esto no era su único problema. También tenían un problema moral. No se han sujetado a la justicia de Dios. Hermanos, desdichadamente a muchos cristianos les pasa lo mismo. La gente no puede llegar a Jesús sin la información correcta sobre el Evangelio. Pero la información por sí sola no es suficiente para salvar a nadie. Hay muchos que tienen información bíblica, pero no son salvos. Hay teólogos, hay estudiosos, hay eruditos, hay conferencistas, predicadores, pero no conocen a Dios. Debe haber una sumisión radical a la justicia de Dios, poniendo de un lado nuestra propia justicia, y que eso le es difícil al hombre. Nosotros siempre queremos, como el pueblo de Israel, queremos establecer las reglas y a veces se las queremos establecer a Dios. Pero hermanos, eso no funciona así. Nuevamente, no podemos olvidar el énfasis de la responsabilidad personal. Todas las enseñanzas de Pablo acerca de la elección de Dios y su derecho a elegir no disminuyen la responsabilidad del hombre. El hombre es responsable, como lo vimos en los primeros capítulos de Romanos.
El hombre es responsable. En la segunda parte, los versículos de 4 al 8, nos habla el contraste entre la justicia de Dios y nuestros intentos de justicia. Dicen estos versículos del 4 al 8, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, el hombre que cumpla la ley va a vivir por ellas. O sea, está frito. Pero la justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo. Esta es la palabra de fe que predicamos. Amén. Perdón. Esto es para traer a Cristo de entre los muertos. Verso 8. Más que dice, vea estos versículos, el 6 y el 7, y póngalos dentro del contexto del versículo 8. Que ahora vamos a hablar un poquito más al respecto. Más que dice, cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está? En tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Vea los versículos 6 y 7. Y analícelo conforme al versículo 8. Dice el versículo 4, el fin de la ley es Cristo. Para los que creen, Jesús es el fin de la ley. O sea, nosotros no vivimos para cumplir la ley. Nosotros no vamos a ser salvos por cumplir la ley, igual que los judíos. La ley llega a su fin para el creyente en el sentido de nuestra obediencia a la ley. Ya no es el fundamento de nuestra relación con Dios. Ya nosotros ese no es el fundamento para tener relación con Dios. Ahora nuestra relación con Dios es por aquel que derramó su vida en la cruz del Calvario. La ley no ha llegado a su fin en el sentido de que ya no se refleja el estándar de Dios para nosotros o que ya no nos muestra nuestra necesidad de un Salvador. Dice Spurgeon, Cristo no vino para moderar la ley, ni para hacer posible que nuestra obediencia quebrada y abollada sea aceptada como un tipo de compromiso. No sirve. La ley no está obligada a bajar sus términos, como si originalmente hubiera perdido demasiado. Es santa, es justa y es buena. Y no debe ser alterada de ninguna manera, ni tampoco puede serlo. Nuestro Señor le da la ley a todo lo que Él requiere, no una parte, porque eso sería una admisión de que podría haberse contentado con menos. La ley no se le puede poner ni se le puede quitar, pero no puede solucionar el problema que tiene el corazón del hombre, porque el único que lo puede hacer es Cristo, nada más. El hombre ahora es aceptado por medio de la justicia de Dios, no por guardar la ley. Yo quiero que vayamos a Gálatas capítulo 3. Versos 24 y 25. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ¿qué dice? Ya no estamos bajo ayo. Ya no tenemos necesidad de la ley, porque la ley era el ayo. ¿Saben qué es el ayo, verdad? Es como aquella que cuida al bebé hasta que llegue a la edad que necesita llegar para que le sea acreditada la herencia. Mientras tanto, pues yo creo que en el capítulo 4 dice algo más, ¿cómo se llama? Gálatas también al respecto. Bueno, aquí verso 1, 4:1.
Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere el esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios enviando a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimirse a los que están bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Amén. Gloria al Señor. La ley fue la que nos puso contra la espada y la pared, de verdaderamente ver cómo, tal y como somos. Pero gloria a Dios por Cristo, por lo que hizo en la cruz del Calvario. Amén. Verso 5. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. La ley de Moisés hace el camino de la justicia por medio de la ley simple. Si quieres vivir bajo la ley, encontrar vida por medio de la ley, debes de hacer la ley y hacerla completa y perfectamente. La justicia de Dios es opuesta a la ley del hombre. Esto es, se opone al camino del hombre para llegar a Cristo. La ley se opone al camino para llegar a Cristo. Verso 10, versículo 10 del capítulo 3. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, Gálatas 3:10, están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Eso cuando usted lee ese capítulo 27 de Deuteronomio, wow, es fuerte. Pero nos da a entender que nadie, absolutamente nadie, puede vivir bajo la ley. La justicia de Dios es opuesta a la ley del hombre. Este se opone al camino del hombre para llegar a Dios. Verso 6 nos dice: la justicia es por la fe. Esto está basado en Jesús y no tenemos que trabajar para obtener a Jesús. No es como si tuviéramos que subir al cielo, descender al abismo para obtener a Jesús. Creemos y recibimos. Así de fácil. Creer y recibir. Usted no tiene que ir allá, ni ir allá, ni hacer un montón de cosas como hoy la gente que está haciendo: va aquí, va allá, va para acá, va para allá, y así está la verdad. O hay que caminar a pie, o hay que caminar de rodillas, o hay que pagar una penitencia, o hay que hacer una promesa, o hay que ir un montón de cosas, o adorar esto, adorar el otro, hermano. Para alcanzar la salvación. Absolutamente fuera del contexto de la palabra de Dios. ¿Más qué dice? Aquí está la clave. Por eso les decía, el 6 y el 7 del capítulo 10 hay que analizarlo a la luz del versículo 8. ¿Qué dice? Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. En lugar de ir a grandes distancias para alcanzar la justicia por la ley, podemos recibir inmediatamente la justicia por medio de la fe al confiar en la palabra del evangelio. Amén. O están viendo la lluvia, o están contemplando la lluvia, o están muy fríos. En lugar de ir a grandes distancias. Hay gente, hermano, que piensa que, ay Dios, que allá sí siento la presencia del Señor, aunque tenga que ir a viajar allá al otro lado del mundo. ¿Cuánta gente de este país se fue a lugares allá a Estados Unidos pagando plata porque allá había un avivamiento y querían traer, seguramente ir con un saco o con un maletín y traerse el avivamiento para Costa Rica? ¿Cuánta gente hace un montón de cosas, aún los mismos cristianos? Quieren vivir como quieren, pero que piensan por lo que dan, por lo que oran, por lo que hacen, un montón de cosas, hermano, ya las tienen todas con Dios. No, hermano. La vida del cristiano es una vida de fe única y exclusivamente. La tercera parte: ¿cómo es obtenida la justicia por medio de la fe? Versículos 9 al 13. Vaya conmigo.
¿Qué dice? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se cree, se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo es obtenida la justicia de Dios? Por medio de la fe. Ahí está, lo acabamos de leer. Verso 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La justicia de Dios no es obtenida por obras. No es por obras para que nadie se gloríe. ¿Cómo le gusta a la gente, tal vez consciente o inconscientemente, no sé, gloriarse en sus logros, gloriarse en tus cosas? Tienen algo y lo sacan por el Facebook ahora, o invitan a la casa a alguien para que vea lo que tiene, para que vea lo que ha logrado. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, ay! Y entonces, no, hermano, eso está mal. La justicia de Dios no es obtenida por las obras. En cambio, la obtenemos al confesar y creer en la persona y la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ahí encontramos, ahí alcanzamos la justicia de Dios. Confesar es con tu boca. La confesión tiene la idea de estar de acuerdo. Cuando nosotros confesamos al Señor, estamos de acuerdo con lo que Dios dijo acerca de Jesús. Y en lo que Jesús dijo de sí mismo, significa que reconocemos que Jesús es Dios, que Él es el Mesías y que su obra en la cruz es la única manera de salvación para la humanidad. No hay otra. No hay otra, absolutamente. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, nunca podemos olvidar lo que significó el decir que Cristo Jesús es el Señor. Si un hombre llamaba a Jesús, hay un término, curios o quirios, lo estaba clasificando con el emperador, del emperador con Dios, porque así se trataba Señor al emperador. Era un respeto, era un temor. Dios, así era que le decían. Le estaba dando el lugar supremo en su vida. Estaba prometiéndole una obediencia implícita y adoración reverente, dice Barclay. Hermano, yo no sé cuántas veces nosotros pronunciamos el nombre del Señor, pero sin embargo no estamos entendiendo qué es lo que estamos diciendo. Cuando usted dice Señor, usted está diciendo, Él es mi amo, yo soy su esclavo y yo toda mi vida es entregada a Él para hacer lo que Él dice, no lo que la gente dice ni lo que yo quiero. Es una entrega total, es una adoración suprema al que reina y al que vive por los siglos de los siglos. Jesús es el Señor. Ningún judío haría esto si en realidad no confiara en Cristo, ya que este término en la Septuaginta o la Biblia de los 70 es usado para Dios. Ningún gentil lo haría si no hubiera cesado de adorar al emperador como el Kyrios o el Curios. La palabra Curios fue y es el fundamento de la fe. Cuando decimos Señor, estamos diciendo no hay nada ni nadie fuera de ti que merezca nuestra adoración, que merezca nuestro servicio y que merezca nuestra entrega. Solo tú. Eso es lo que estamos diciendo. Creyeres en su corazón que Dios lo levantó de los muertos. También debemos de creer esto. Algunas se preguntan por qué Pablo no mencionó la crucifixión en este pasaje.
Pero cuando Pablo enfatiza la necesidad de creer que Dios lo levantó de los muertos, no es que creamos en la resurrección en lugar de la cruz, sino que abarca la obra de Jesús en la cruz totalmente. Creer en tu corazón, un simple acuerdo intelectual con los hechos de la cruz y la resurrección no es suficiente. Debes de creer en tu corazón, y aún esa creencia no es suficiente si no se acompaña con la acción de confesar con nuestra boca. ¿Sabe que hay mucho cristiano mudo? Mudo para el Señor, habla mucho para el mundo. Mucho para el mundo, mucho para el mundo. Siéntese una hora a hablar con un cristiano y te va a hablar de un montón de cosas, hermanos, que nada que ver, de sus problemas, de sus cuitas, de sus errores, del otro, de fulano, de cetano, de mengano, hermano. Pero tendrán una conversación, hermano, que verdaderamente está confesando a Jesús, esté hablando de Jesús, esté compartiendo de Jesús. Dice Spurgeon, el amigo de Ronald, creemos todo que el Señor Jesús ha enseñado, pero debemos de ir un paso más y confiar en Él. Ni siquiera es suficiente confiar en Él como el Hijo de Dios y el ungido del Señor, pero debemos de creer en Él. La fe que salva no es la de creer en ciertas verdades, ni siquiera creer que Jesús es un Salvador, pero es confiar en Él, depender de Él y hacer con todo su peso en Cristo como el fundamento de tu esperanza. Cree que Él te puede salvar, creer que Él te pueda salvar de todos modos. Deja todo el asunto de tu salvación con Él, con confianza y sin reservas. Depende de Él sin temor de tu salvación presente y eterna. Esta es la fe que salva el alma. A veces nosotros tenemos ciertas creencias, pero son intelectuales nada más. Nada más las tenemos acá, pero no hay un contexto radical en lo que creemos. Verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el verso 10. Estos dos puntos, creencia y confesión, resultan en justicia y salvación. Ojo, vuelvo a repetirlo. El verso 10. Porque con el corazón se cree para, y con la boca se cree para. Estos dos puntos, creencia y confesión, resultan en justicia y salvación. No debemos de ignorar cuando es escandalosamente simple es esto, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y que afrenta es para cualquier intento de la carne de ser justificada, o cualquier intento de encontrar la salvación en base a fundamentos nacionales o étnicos. No, hermanos, no es lo que nuestra cultura nos enseña, no es el legado, no es la herencia de lo que nuestra cultura nos da o nos ha dado. Es creer en el Evangelio y de nuestro Señor Jesucristo y confesarlo con nuestra boca. Todos los judíos como los griegos se apresuraron para dar crédito al origen nacional y étnico. Ellos como que ser judío, y todavía, hermano, lo vemos en nuestra. Hay gente que son piso de tierra, que son de un país que ya porque alguien les dijo que tenían raíces, no sé qué, sefarditas, ¿verdad? Que sus apellidos, que son no sé qué, que de origen judío, ya se dejan hasta el pelo, se dejan los colochitos, y ya comienzan a practicar, se ponen la kipá y comienzan a practicar ciertas cosas técnicas, que eso es cultura judía, hermano. Las iglesias están llenas. Yo no estoy en contra de eso, quiero decirle, yo no estoy en contra de eso, hermano, de las danzas davídicas que hacen, hermano, pero eso es cultura. Nosotros hemos tenido aquí grupos de danza, pero hermano, eso es cultura. Yo no puedo decir que eso es bíblico y que hay que practicarlo y que si no lo practico, no.
no es doctrina, hermano. El que quiera tener que lo tenga, no hay ningún problema, hermano. Pero es que a veces queremos hacer una doctrina de estas cosas, hermano. Los famosos mantos que le pasaban, le tiraban a la gente para que lo pusiera el manto profético y el manto, todas esas cosas, hermano. Son de esas culturas. Y eso hoy en día, hermano, ¿qué tiene que ver con nosotros? Pero hoy en día hay muchos lugares donde están llenos, hermano, de este montón de prácticas que son únicas y exclusivamente del pueblo de Israel. Tanto los judíos como los griegos se apresuraron para dar crédito al origen nacional o étnico, como si el ser salvo fuera un asunto de haber nacido en la familia correcta. Usted no es salvo porque usted nació en una familia cristiana. Mis hijos no son salvos porque nacieron en una familia pastoral. No, hermano. Pero Pablo lo deja claro, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para todos los que le invocan. Es para todos. Los judíos eran exclusivos. Ellos pensaban que Dios solamente los amaba a ellos. Ellos no podían concebir que el Señor amara a todo el mundo. Pero el amor de Dios es para todos. Verso 11, pues la escritura dice, se refiere, yo pienso, eso es lo que dice el verso 11, pues la escritura dice, se refiere, yo pienso al sentido general de la escritura en lugar de un mensaje específico. Hay varios textos del cual se puede obtener que los creyentes no serán avergonzados, dice Spurgeon. Pues la escritura dice, eso se refiere, yo pienso al sentido general de la escritura en lugar de un pasaje específico. A veces nosotros, como decía un hermano, somos como la gallinita. Picamos aquí, picamos allá, picamos por acá. En la Biblia leemos un verso por allá, un verso por acá y un verso por el otro. Y yo les he aconsejado, lean la Biblia consecutivamente. Si usted puede leer la Biblia de principio a fin, consecutivamente léalo. Si usted está estudiando un pasaje bíblico, léalo antes y léalo después. Puede que de repente tenga que leer más atrás y tenga que leer mucho, porque el asunto de leer y estudiar la Biblia no es solamente pasarle los ojos y de un pasaje específico a hacer una doctrina, como ha sucedido montones de veces. Todos los que le invocan, dice el verso 13. De nuevo, note el énfasis en la responsabilidad humana. De Romanos 9 podríamos pensar que la salvación es la decisión soberana de Dios. Pero de Romanos 10 podríamos pensar que la salvación es únicamente la responsabilidad del hombre. En conjunto podemos ver el asunto desde cada perspectiva. Hay, como hablábamos al principio, la soberanía de Dios en el capítulo 9 y la responsabilidad del hombre en este capítulo 10. Las dos cosas van de la mano. Las dos cosas van de la mano. Voy a dejarlo aquí. Creo que la próxima semana puedo terminar con la otra parte. ¿Te acuerdas que los que les dije no lean solamente el capítulo que vamos a estudiar? Si puede darle un repaso a los capítulos anteriores, y si puede leer y darle un repaso a los capítulos posteriores también, para que usted pueda, ya cuando usted viene aquí, ya usted viene, wow, ya como que se le abre más el entendimiento. Y hermanos, usted y yo, como hijos de Dios, no debemos de hacer lo que hizo el pueblo judío, el pueblo de Dios. Usted y yo tenemos una responsabilidad, máximo cuando ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Los que hemos creído, los que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y vivir para Él. Vivir para Él, hermano, es lo más precioso, lo más precioso. Dolorosamente muchos cristianos están viviendo y caminando por el camino de la derrota, por el camino del fracaso, por el camino de la confusión,
por el camino de la desesperación, por el camino, hermano, equivocado, porque no han entendido lo que Cristo hizo por todos y cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y para entenderlo hay que estudiar la palabra de Dios, hay que meterse con la Biblia. Saque tiempo, no le niegue tiempo. Si usted tiene teléfono, puede bajar versiones que les hemos recomendado. Dios habla hoy, traducción lenguaje actual. ¿Cuál era la otra? ¿Cuál era? ¿Ah? ¿Perdón? Nueva traducción viviente. Todas. Bueno, yo no sé, yo hasta ahora oigo eso. Full versión. Oiga, está muy bien adelantada esta señora. La full versión. Hay una que se llama full versión. ¿Y la full versión cuál es la? Trae todas las versiones. Full versión. Es una app. Ok. Oiga, una aplicación para que la baje ahí al teléfono. Y usted puede hacer sus estudios, puede analizar y entender más. Cuando usted lea, primero haga algo, léalo en la Reina Valera 60. Y medite y analice y estudie lo que dice el texto. Después, no se vaya a lo fácil, porque el ser humano es bueno para lo fácil, ¿verdad? Bueno para lo fácil, no. Estudie, analice, si tiene su libreta, anote ahí cosas. Y ya después, si encuentra un versículo que usted dice, este versículo no lo entiendo, como ese versículo que leímos, ¿verdad? De que ellos tenían celo de Dios, pero no tenían ciencia de Dios. O el otro que dice que subirá al cielo para bajar a Jesús y subirá al mismo para traer a Jesús también, que ahora ya se los explicamos. Entonces, hermano, léalo, estudie, entonces léalo en otras versiones y lo va a entender mejor. Amén. Que Dios nos ayude. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Te pedimos que nos ayudes, que nos abras el entendimiento, Señor, porque de acuerdo al entendimiento que tengamos de tu palabra es el entendimiento que vamos a tener de ti, Señor. Y eso es lo que nos va a ayudar para vivir una vida conforme a lo que tú quieres, Señor. Te pedimos perdón cuando hemos vivido de la manera equivocada. Queremos vivir entregados completamente a ti, Señor. Por eso, Señor, que tu Espíritu Santo, que tú prometiste, Señor, nos guía a toda verdad, a la verdad que está establecida en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén.